8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Será que el cristianismo lo único que hizo en la historia fue oprimir a la mujer? Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Alarcón y en esta oportunidad les doy la bienvenida a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. En esta oportunidad se van a encontrar con un macho heteropatriarcal argentino que va a hablar acerca de la mujer y el cristianismo. La mujer y Jesús, obviamente recordando esta fecha conmemorativa que es el 8 de marzo. Hoy por hoy una voz feminista se alza en contra de la iglesia y el patriarcado que parece representar el cristianismo, porque lo único que al parecer ha conseguido el cristianismo fue oprimir a la mujer. Ahora la pregunta ¿es eso cierto? ¿Qué es lo que nos dice la historia? ¿La historia acaso respalda este tipo de afirmaciones? Bueno, ¿qué les parece si arrancamos con la historia de aquel que termina fundando el cristianismo? Jesús de Nazaret. Entre las muchas cosas que Jesús de Nazaret hizo fue reivindicar el valor humano de la mujer. La dignificó nuevamente, la posicionó social y culturalmente en un lugar que era impensado para aquel entonces. Y ojo, no solamente dentro del contexto hebreo, sino también dentro del contexto pagano. Entre los muchos ejemplos que podría dar, voy a citar algunos nada más. Muchos recordarán la historia de Jesús con la mujer samaritana. Ahora, el pasaje de Juan capítulo 4, que es el que describe esta historia, además nos da una nota de color, y es la impresión que les causó Jesús a los discípulos cuando lo vieron charlar con una mujer de Samaria. Cito el versículo 27 del capítulo 4 y dice lo siguiente: En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Se maravillaron que hablaba con una mujer. Claro, a ver, para aquel entonces un rabí que se dirija a una mujer estando solos y más siendo samaritana, era una cosa de locos, era algo que rompía con el molde de la época. Mismo así, Jesús lo hizo. También en el Evangelio de Juan capítulo 8 nos encontramos con la famosísima historia de Jesús y la mujer adúltera. Aquí podríamos ver una fiel representación del machismo heteropatriarcal de aquel entonces, y es que solo la mujer fue traída para ser juzgada, para ser apedreada por el acto propio del adulterio. El Evangelio no menciona ningún tipo de medida que los fariseos hayan tomado con el hombre, que estaba obviamente con esta mujer. Pero más allá de eso, veamos cuál es la respuesta de Jesús. A ver, en otro momento podemos discutir si las leyes expresadas en el Antiguo Testamento eran moralmente correctas. Pero lo que afirmaban estas leyes es que si, en este caso, una mujer era sorprendida en adulterio, debía ser apedreada. Por ende, no estaba fuera de la normativa cultural y religiosa de aquel entonces que eso fuese lo que ocurriese, que el destino de la mujer fuera haber muerto apedreada. Mismo así, Jesús, ¿qué es lo que le responde a toda esta tribuna farisea que clamaba por tener la oportunidad de arrojarle una piedra a esta vil pecadora? El que sea libre de pecado, que arroje la primera piedra. Fíjense qué interesante lo siguiente, porque nosotros siempre nos quedamos con esa parte de la historia. Pero en esa situación había una sola persona que bajo esa normativa podría bien haberle arrojado una piedra a esta mujer, y era Jesús. Según los evangelios, Jesús no había cometido nunca en su vida un pecado. Por ende, Jesús podría haber arrojado esa piedra, y mismo así no lo hizo. Le dijo, levántate, no peques más, ve, sigue con tu vida. Otra de las historias que la verdad a mí me sorprenden y que rompe con ese molde patriarcal de aquella época es lo que ocurre en la resurrección de Jesús, el tercer día. Como muchos habrán notado, la primera aparición de Jesús resucitado no es a sus discípulos varones, sino a sus discípulas mujeres. Era de esperarse que los hombres, ejemplo Pedro, Juan, quienes luego iban a ser, según Pablo, considerados las columnas de la iglesia primitiva, sean aquellos que se encuentren con la primicia. Jesús ha resucitado y se nos ha aparecido primero a nosotros. Pero por alguna extraña razón, Jesús decidió aparecerse primero a las mujeres. El primer testimonio apostólico que tenemos de la buena noticia de la resurrección es dado por una mujer.
De hecho, las mujeres son aquellas que le avisan a los hombres que Jesús había resucitado y los hombres son aquellos que dudan. Guarda. Podría dar varios ejemplos más, pero no quiero que este video sea demasiado extenso. Lo que sí vemos con estos pocos ejemplos es que el líder del cristianismo lo que hizo fue dignificar nuevamente a la mujer, reposicionar a la mujer a la altura del hombre. Obviamente hay un modelo dentro de la iglesia dado por Dios que el hombre es la cabeza, pero eso no quiere decir que el hombre sea más que la mujer. No estamos hablando de valor ontológico, estamos hablando de función, posición y función, nada más. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿y cómo la iglesia primitiva actuó con respecto al tema de las mujeres? Si había algo que los primeros cristianos tenían en claro es que ellos eran discípulos del maestro. El maestro era modelo a seguir. Entonces, si el maestro actuó de esta manera, nosotros debemos imitarlo. Para poder entender esta idea, vamos a ubicarnos un poquito en contexto. Primero, el derecho romano estaba concebido en función de varones libres. Segundo, a las mujeres se les proporcionaba nula educación. Tercero, se casaban a las mujeres cuando aún eran niñas, cuando aún todavía ni siquiera llegaban a su etapa de pubertad. Ojo, y esto no le ocurría solamente a la gente pobre, sino también a las ricas. Por dar un ejemplo, Octavia se casó a los 11 años, Agripina a los 12, y dice de que Tácito se casó con una niña de 13 años. Plutarco nos dice que los romanos entregaban a sus hijas en matrimonio cuando éstas tenían 12 años o quizás menos. Y ojo, esto no solamente queda acá. El infanticidio que había en Roma se inclinaba hacia las mujeres también. Leamos un extracto de una carta de un tal Hilarión que le escribe a su esposa. Y presten atención qué es lo que dice. Sabe que estoy aún en Alejandría, y no te preocupes si todos regresan y yo me quedo en Alejandría. Te ruego que cuides de nuestro hijito, y tan pronto como me paguen te haré llegar el dinero. Si das a luz, consérvalo si es varón, y si es hembra, desembarázate de ella. Si es mujer, asesinala, básicamente. Ojo, esto no es cultura cristiana, guarda, porque la iglesia todavía acá no se había metido. Seguramente a alguna feminista se le zafó un tornillo con esto. Según estudios recientes, solamente el 1% de la comunidad romana tenía más de una hija en su casa. De hecho, demográficamente, los hombres superaban a las mujeres en cantidad. Les doy un ejemplo. En la ciudad de Roma, cada 131 hombres que habían aproximadamente, habían 100 mujeres. En la zona de Italia, como también en el norte de África, cada 140 hombres que habían 100 mujeres. ¿Y esto por qué nos llama la atención? Porque en la actualidad sabemos que nacen más mujeres que hombres. Es cuestión de naturaleza nada más. Por otro lado, por dar un ejemplo, Augusto dispuso que si una mujer viuda no se casa dentro de los primeros 2 años desde que enviudó, sería sancionada legalmente. Toma mate. Es por eso que cuando aparece la iglesia cristiana, la gran mayoría de congregantes, ¿saben quiénes eran? Mujeres. ¿Por qué las mujeres sentían tanta atracción con el cristianismo? Primero, porque el cristianismo siempre condenó su exterminio. Segundo, porque las equiparaban en dignidad a los hombres. Tercero, porque el cristianismo obligaba a sus congregantes hombres a tratar a sus mujeres con dignidad. Y la lista sigue, solo por cuestiones de tiempo nada más me detengo acá. Y agrego otro dato. En el 303 fue confiscada una iglesia en el norte de África y ¿saben qué fue lo que se encontró? Se encontraron 16 túnicas de hombre y 82 túnicas de mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia que había entre cantidad de congregantes mujeres con respecto a la cantidad de congregantes de hombres es de 5-1. Díganme si para las mujeres no era atractivo el cristianismo. Claro que lo era. El cristianismo se ocupaba de las viudas, el cristianismo dignificaba a la mujer, el cristianismo se ocupaba de las huérfanas, el cristianismo prohibía a sus congregantes a abortar a una niña solamente por el hecho de ser niña. El cristianismo reposicionó a la mujer.
Es por eso que no te tenés que comer el verso de lo que dicen en la televisión, las feministas, ciertos posts en el internet y cosas por el estilo. No te dejes comer la cabeza. Anda los datos, anda la historia. La historia dice que el cristianismo dignificó a la mujer y es por eso que la mujer, desde los orígenes del cristianismo, ha sentido tanta atracción por sumarse a esta religión. Que Dios los rebendiga. Feliz día para todos aquellos que conmemoran este Día de la Mujer. Yo sinceramente creo que algunas veces es más marketing que otra cosa, pero les mando un feliz día, les mando un abrazo enorme. Mi nombre es Santiago Alarcón, nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau.